Bien. Gracias. Entonces, ¿qué pasó? Esperen, vamos a volver a la presentación. Ahora acá sus compañeros ven todo lo que uno ve cuando está en casa y que a veces no funciona, que van acá sus compañeros tienen la lista de mi pantalla. Entonces, ya que recién empezamos a grabar, estábamos diciendo que la teoría coeso-tensor-transpiratoria es la que mejor explica el ascenso y movimiento de agua a través de la planta, y que a medida que el agua se pierde por transpiración, genera una tensión tal que se transmite por todo el xilema hasta las raíces, donde se recupera el agua de la solución del suelo. Esta columna de agua dentro del xilema es continua y se da, ya vamos a hablar un poquitito más adelante, porque el agua tiene una elevada fuerza tensora. Esto quiere decir que hay que aplicar mucha fuerza para que se rompa una columna de agua. Y eso es gracias a las fuerzas de cohesión y puentes de hidrógeno que hay entre moléculas de agua, que hace que sea mucho más difícil romper esa columna de líquido que para otro líquido similar donde no existe ese tipo de interacciones entre moléculas. Entonces decíamos que se intentó comprobar que el agua dentro del xilema está realmente sometida a una tensión, es decir, una presión negativa, y no a una presión positiva desde abajo. ¿Cómo se demostró esto? Bueno, por un lado, veremos un poquitito más adelante también, que sí, se produce una herida en un tallo, por ejemplo, que puede ser algo que se hace voluntariamente o, por ejemplo, por la caída de una hoja, se puede escuchar como un chasquido debido al ingreso de aire. Si el agua estuviese sometida a una presión dentro del xilema, una presión positiva, saldría agua. En cambio, al producirse una herida, lo que ocurre es que entra aire. Eso da idea de que hay una tensión negativa, algo que atrae. También por medio de dendrógrafos, que pueden medir, son instrumentos que miden con mucha precisión el diámetro de los árboles, y se ve que en las horas de mayor transpiración, en general, se puede detectar una pequeña reducción en el diámetro de algunas especies. Entonces, eso da idea de que hay como una tensión que hace que se reduzca ese diámetro. Es como que se estira el agua por la que se pierde por transpiración, y tienden a reducirse el diámetro del tallo, porque se tiende a reducir el diámetro de los vasos. Por eso es muy importante que tengan esas paredes gruesas, los vasos, porque si no colapsarían ante las elevadas tensiones que se generan en la planta. Otra demostración que se hizo fue con un pulso de calor, es decir, se aplica calor a una zona de la planta, del tallo, y se sigue el movimiento de ese pulso, y se ve que coincide con la velocidad con la que ocurre la transpiración. O también tenemos la medición directa con la bomba de Scholander. Ustedes se acuerdan que ustedes colocan dentro de la cámara, puede ser una rama chica o una hoja, con el pecíolo hacia afuera. Debido a esta tensión que genera la transpiración, la columna de agua tendría a entrar dentro del tallo o del pecíolo.
y ustedes le aplicaban presión hasta el momento en que volvían a ver la gota húmeda, la superficie de corte. Ahí están midiendo directamente la tensión con la que es retenida el agua en ese tejido, en ese órgano. Lo que se mide normalmente son valores negativos, que pueden ser, dependiendo del estado hídrico de ese órgano, entre menos 0,5, menos 2,5 megapascales es lo que normalmente se mide. Entonces, vamos a entrar a otro concepto. En la clase pasada algo habíamos dicho de el problema que sería si ingresase aire a los conductos, a estos vasos del xilema. Y en este sentido, uno de los desafíos a los que se tiene que superar para tomarla como verdadera la teoría coheso-tenso-transpiratoria es que la columna de agua, como les decía, pueda resistir una tensión tan alta entre la atmósfera tan seca, con un potencial hídrico tan negativo que atrae el agua, y genera tensiones muy altas. Entonces, como les decía, por la transpiración se genera esa tensión, el líquido, el agua, transmite presiones, en este caso transmite esa tensión a través de todo el xilema, y con la exposición sería, imagínense, no sé si, bueno, imaginan su generación también alguna vez habrán tomado los heladitos que vienen en las bolsitas y eso. Bueno, cuando le toman el juguito hasta el final, les colapsa la bolsita y quedan pegadas las dos partes, digamos, los dos lados de la bolsa. Sería como algo así. Si ustedes generan una tensión por la transpiración, las paredes del xilema tenderían a aplastarse por la tensión tan elevada, negativa que se genera. Una succión se está generando debido a la transpiración. Pero son precisamente esas paredes tan engrosadas de los vasos una adaptación necesaria para que no ocurra ese colapso y que los vasos sigan conduciendo el agua. Entonces, eso es algo que nos dice que sí, esta teoría coheso-tenso-transpiratoria podría ser verdadera porque los vasos tienen sus paredes engrosadas que pueden tolerar esas tensiones negativas. Y además, como les decía, esa fuerza tensora del agua es muy elevada. Es la capacidad de esa columna de agua de sufrir una tensión sin que se rompa. Es decir, que puede ser estirada sin que se rompa esa columna de agua. Se considera que una columna de agua en un capilar, digamos, similar al diámetro de los vasos, podría llegar a soportar una tensión de hasta unas 200 atmósferas aproximadamente. Imagínense que es muy superior a las tensiones que normalmente se generan dentro del xilema. Entonces, esa fuerza tensora elevada del agua permite, sí, que la columna de agua dentro del xilema no se rompa, aunque haya una elevada tensión dentro de las mismas. Ahí ya está. En el xilema, digamos, de lo que se mide normalmente con la bomba de láser como tensiones que existen, están en alrededor de menos 0,5 en una planta un poco bastante bien abastecida de agua, hasta valores un poco más negativos. Ahora, si consideramos en un árbol de mayor porte, con un follaje abundante, se podría generar una tensión tal, es decir, una presión negativa que hace que el agua hierva a temperatura ambiente. Acuérdense que
en el hervor tenemos un equilibrio que va a depender de la presión a la que esté sometido el líquido, y con menores presiones se equilibra antes la presión de vapor de ese líquido, y puede hervir, digamos, puede pasar a la fase gaseosa antes. Por eso a mayor altura, donde hay menores presiones, el agua puede hervir a menor temperatura. Puede pasar a la fase gaseosa porque se equilibra ya antes con la presión atmosférica de ese lugar. Acá se genera una tensión tan negativa que el agua podría pasar a la fase gaseosa a temperatura ambiente, y eso sería algo muy perjudicial, porque tenemos que considerar también que en el agua que se conduce a través del xilema puede haber gases disueltos. Y si nosotros sometemos el agua del xilema a una tensión, ese gas disuelto podría pasar a la fase gaseosa formando burbujas que podrían ocupar toda la cavidad de ese vaso. Este proceso de formación de burbujas es lo que se conoce como cavitación. Y la obstrucción que generan, el hecho de que llenen el vaso, se denomina embolismo. ¿Por qué es perjudicial? Porque nosotros, para que el agua ascienda, necesitábamos de esa fuerza de cohesión entre moléculas de agua. Si los gases disueltos en el agua que se transportan pasan a la fase gaseosa, nosotros vamos a tener una columna de agua por encima y por debajo de la burbuja. Pero dentro de la burbuja, ¿qué pasa? No hay fuerzas de cohesión elevadas. Entonces perderíamos el agua que se encuentra por encima de la burbuja, pero después la burbuja me tapa, no hay un continuo de agua para que se siga absorbiendo, para que se siga aprovechando lo que está por debajo de ese embolismo. Entonces ese vaso dejaría de conducir agua. Puede ser perjudicial. ¿En qué condiciones ustedes piensan que podría ocurrir la cavitación? Entonces, considerando esto que dijimos, ¿qué tiene que ser? ¿Cómo tiene que estar el suelo y la atmósfera, por ejemplo, para favorecer esto? Hoy pueden participar también en voz alta los que nos siguen por Zoom. ¿No tendría que haber humedad en el suelo? En el suelo tendría que tener poca humedad, pero ¿y qué tendría que estar muy activo? ¿La transpiración? Tendría que haber una transpiración elevada y agua no tan disponible en el suelo. Entonces tiende a perderse más rápido de lo que se puede recuperar. Se podría generar una tensión, como el agua no se recupera, tiene una tensión muy alta arriba, no llega a ingresar agua y se podría generar un embolismo. Pues ahora está empezando la maestría un chico que trabaja en el INTA de San Peña, y él está por estudiar porque vieron una elevada tasa de aborto de pimpollos en condiciones de alta demanda atmosférica. Si quieren hacer algunos estudios para ver si ese aborto se debe a cavitación que ocurre en el pedúnculo de esos pimpollitos. Así que, digamos, esto es algo, tema importante porque puede llevar a grandes pérdidas en la producción. Lo que pasa es que por ahí no es tan fácil estudiarlo, hay que ver anatómicamente, hay que ver in situ si se está conduciendo o no agua a través de esos vasos. Pero es, digamos, algo muy interesante este hecho, y puede ser económicamente muy importante. En alta tensión arriba y no llega a ingresar suficiente agua para que se mantenga esa columna de líquido, entonces
se genera como un vacío que hace que los gases que estaban disueltos en el agua pasen a la fase gaseosa directamente, se forma una burbuja. ¿Se acuerdan uno de las formas? Después ahora tenemos el dibujo de cómo ocurre. Una de las formas, entonces, donde primero empezaron a atribuir a veces el marchitamiento de un órgano debido a la cavitación, algunos de los primeros estudios se basaron en un método acústico, y entonces lo que hacían en ese primer estudio fue con una hoja de resino a la que colocaban un dispositivo muy sensible y contaban el número de chasquidos que escuchaban, tic, 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 tic. Entonces lo atribuían a esos sonidos, vieron que estaba relacionado con el número de vasos que tenía ese pecíolo. Entonces, como que correspondía el ingreso de aire a cada vaso con un clic que se escuchaba con el dispositivo acústico. Digamos, además de esas condiciones de estrés que pueden inducir a que ocurra esta cavitación, cuando hay poca agua disponible en el suelo y alta transpiración, también puede ingresar aire cuando hay la abscisión o la caída de una hoja, y se produce una pequeña herida a través de la cual podría ingresar aire. Otra situación es, por ejemplo, en los lugares más fríos, donde se puede congelar el agua que está en el xilema, y al congelarse el agua salen los gases que estaban disueltos. Entonces se pueden formar, aunque medida que forman los cristales de hielo tan organizados, los gases salen de esa estructura cristalina y se forman estas embolias. Pero, por suerte, la planta tiene mecanismos que permiten reparar en parte los daños de la cavitación. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Fíjense, ustedes tendrían entonces, ahí, esperen que no me mostrar. Entonces, si no se alcanza a reponer el agua que se transpira, o si se está congelando este xilema, el aire que estaba disuelto, los gases disueltos, tienden a pasar a la fase gaseosa, y cuando se unen, simplemente bloquean la conducción de agua a través de ese gaso. ¿Por qué? Porque por tensión, por la transpiración, se va a perder el agua que está arriba, pero el aire ya no va a transmitir esa presión. Entonces ya se rompe esta columna y no se puede aprovechar, el agua está por debajo del embolismo. Entonces, ¿pero qué características tiene? Digamos, tiende a reducir que ocurra esto. No sé por qué acá me corre todas las veces. Por un lado, las fuerzas de adhesión y cohesión tienden a reducir la facilidad con que ocurre ese pasaje a la fase gaseosa. Digamos, la energía necesaria para que el agua pase a la fase gaseosa se hace más elevada. Por otra parte, las raíces, en general, si bien por ahora vimos el ingreso de agua, después vamos a ver las membranas ejercen un control bastante estricto con respecto a lo que ingrese al xilema, con lo que llegue a los tejidos vasculares. Entonces, ese hecho de que la raíz se esté filtrando lo que ingresa, en general tiende a reducir el ingreso de filtro, también frena el ingreso de aire. Por otro lado, habíamos visto que si ustedes tienen perforaciones o puntuaciones laterales, estas son tan reducidas, tienen un diámetro tan chico que una burbuja grande no va a pasar con facilidad a través de estos orificios tan pequeños que puede haber en las paredes laterales de los tejidos conductores.
Entonces también tiende a frenarse en ese vaso al que entró, en el que se formó la burbuja grande, pero no se difunde lateralmente, sino que deja de conducirse solo ese vaso, donde hay algún elemento de los vasos que esté con aire. Y también hay un mecanismo de bypass, donde si nosotros tenemos una zona con embolismo, donde hay una gran burbuja que esté ocupando el vaso, en general ocurre un bypass, es decir, que el agua simplemente no circula a través de ese vaso y lo hace a través de los vasos que lo rodean. Como les decía, las puntuaciones y las perforaciones en general tienden a frenar la difusión de esa burbuja que queda atrapada en esa zona. Este vaso no va a conducir más, pero los que lo rodean sí. ¿Qué mecanismo tiene la planta para solucionar esto? Por la noche, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado de la presión radical, que era importante cuando no había transpiración? Porque si hay transpiración, la tensión es tan alta que no se llega a ver la presión radical. Pero a la noche, que los estomas están cerrados y no hay transpiración, se genera porque siguen ingresando solutos al xilema, se genera esa presión radical, es decir, se acumulan solutos en el xilema de la raíz, que hace que baje el potencial hídrico, que ingrese agua y se genere una presión positiva. Esa presión positiva que se genera, se empuja el agua, ejerce una presión sobre la burbuja, redisolviéndola. Acuérdense, a mayor presión tienden a redisolverse los gases, pasan de la fase gaseosa, este vapor pasa a la fase líquida de nuevo. Entonces por la noche hay como un mecanismo por el que en parte se puede eliminar la cavitación. ¿Sí? Acá una compañera pide que se repita esta última parte. Si nosotros entonces tenemos que durante el día se generó una tensión, no alcanzó a recuperarse el agua en el suelo, entonces los gases pudieron pasar, se genera como un vacío en ese vaso, y los gases pasan, los que estaban disueltos, de la fase líquida a la gaseosa y forman una burbuja que obstruye ese vaso. Por la noche, como siguen ingresando nutrientes a la raíz, porque pueden ingresar, si están en la solución del suelo, aunque no haya transpiración, si están en contacto con la raíz, pueden seguir ingresando. Estos nutrientes que se acumulan dentro del xilema de la raíz causan un descenso en el potencial hídrico de la raíz, ingresa agua que genera una presión positiva dentro del xilema. Está entrando agua que empuja contra las paredes del xilema, ¿sí? Empuja hacia arriba, en este caso la raíz. Esto se aprecia en la noche porque de día, como la transpiración es tan elevada, no alcanza a ser perceptible esta presión radical. Entonces se genera una presión, el aire sometido a presión vuelve a pasar a la fase líquida, se redisuelve y desaparece ese embolismo. Es decir, eliminamos la cavitación en este caso. Otra cosa que ocurre en las leñosas, en las que hablamos de que al congelarse en el invierno el agua en el xilema, los gases disueltos pasaban a la fase gaseosa. Además de esta presión radical, en este caso tenemos que considerar que en general en las plantas leñosas en la primavera producen nuevos xilemas que va a ser completamente funcional. Entonces no importaría tanto que se pierdan esos vasos que se habían formado en la estación de crecimiento anterior. Y vamos a ver los factores que afectan a este movimiento del agua. Vamos a ver los internos que, digamos, están relacionados directamente con el sistema radical que tenga esa planta.
El sistema radical va a depender, la forma, la arquitectura que tenga, va a depender mucho de la especie que estemos considerando. Porque las distintas especies pueden tener con raíces pivotantes, raíces fibrosas, puede variar el número de raíces laterales en distintas distancias con respecto al cuello de la planta. Eso es lo que se llama arquitectura de una raíz. Ustedes la tienen que imaginar en 3 dimensiones y la arquitectura de una raíz es lo que caracteriza a cada especie, que es cómo se van a distribuir las raíces en ese perfil del suelo. Digamos, de acuerdo a la especie, qué tendencia tienen de producir raíces laterales. Esas raíces laterales si tienden a ramificarse mucho, si se distribuyen principalmente cerca del cuello, si alcanzan más profundidad, si son raíces pivotantes o tienen raíces fibrosas. Eso es característico de la especie. Obviamente también, cuando analicemos una planta en particular, va a depender de una interacción entre el fenotipo de esa especie y el ambiente en el que creció. Ya vamos a ver que la disponibilidad de agua, la disponibilidad de nutrientes tienen un efecto también sobre la arquitectura. La planta puede regular el crecimiento de sus raíces respondiendo a las condiciones del ambiente en el que esté creciendo. En general podemos considerar que cuanto mayor sea el volumen del suelo explorado, mayor capacidad va a tener esa planta de encontrar agua en condiciones de sequía, porque va a poder llegar a otras regiones donde todavía otras especies no aprovecharon el agua. Uno de esos casos, por ejemplo, las plantas que tienen raíces que llegan a gran profundidad, como la acacia, que puede aprovechar agua que esté en napas un poco más profundas, donde otras especies más herbáceas no llegan, entonces, digamos, soporta sus condiciones de sequía porque está encontrando agua en otras regiones del suelo. El mecanismo, si bien depende de la zona donde aprovechen el agua cada una, el mecanismo por el que ingresa y se mueve el agua es el mismo. Lo que varía es dónde encuentra agua cada una de las especies. En general se considera que la cantidad de raíces que tenga una planta es más que suficiente para abastecer de agua a ese individuo. Con respecto a esto, no sé si nos van a ver, pero vamos a probar. Porque hay una característica, a ver, vamos a hacer un intento. Vamos a hacer una prueba, no sé si van a ver. Si ustedes tienen esta raya de no, no es bastante. Y no sé, es que tiene el cable medio corto, la cámara se puede hacer mucho. Pero bueno, voy a tratar de hacer más recta. Pero ya le voy a poner con otro color. Aquí vamos a tratar de hacerlo un poco más intenso. Me dijeron que cuando se prenden las luces cerca de se ve menos todavía. Uy, horrible. Pero lo único que no te vamos a hacer otra prueba. A ver. Pero vamos a hacer una pruebita de sí. ¿Esto no tengo? Ah, ya no tengo. Para dibujar acá en el pizarrón. No, acá. Bien. No. Bueno,
No importa. No sé si alcanzan a ver algo, no se ve nada. Pero bueno, les cuento. O si no les dibujo acá, pero vamos a hacer eso. Ahí, acá tengo el papel, eso no se mueve. Bien. Vamos a hacer una cosa. Voy a tratar de dibujar acá, pero no. El pulso 0. Bueno. Supongamos que tenemos una planta con raíces muy profundas. En general no se estudió en algunas. Esto es un árbol. Hermoso. Y tenemos otras raíces más, digamos, que predominan en los horizontes superficiales. Difícil dibujar con el mouse así en el aire. Bueno. Supongamos que este horror es una planta con raíces superficiales, supongamos una gramínea, y tenemos una planta más leñosa con una raíz bastante importante de la que salen algunas raíces laterales. Hay algo que se conoce como ascenso hidráulico y se debe, esto es una planta, chicos. Y este ascenso hidráulico lo que hace es que esta planta con raíces más profundas puede aprovechar el agua que se encuentra en horizontes mucho más profundos. El agua ingresa a esta planta, se transporta hacia arriba obviamente, y en algunos casos ocurre que este horizonte superficial, el primero que se seca, tiene un potencial tan negativo, ya se hace, y esta raíz que encontró agua abajo tiene un potencial mayor, que hace que el agua salga de la raíz hacia estos horizontes más superficiales del suelo, en algo que se conoce como ascenso hidráulico, y esta agua es aprovechada por las especies que tienen un sistema radical más superficial y están creciendo en las cercanías de esa otra planta. Es decir, esto nos da también una idea de la importancia de conservar a veces el ambiente natural y tener una diversidad en el tipo de especies, porque hay este tipo de asociaciones, digamos, de ayuda, por llamarlo de una forma, que se encuentra cuando hay especies diferentes con sistemas radicales diferentes, que se pierde si nosotros tenemos, digamos, si hacemos un monocultivo, si deforestamos, si destruimos estas zonas de ambiente natural. Este tipo de mecanismo se dio con millones de años de evolución y digamos, es algo muy interesante que puede ocurrir en ciertas especies. De ese ascenso radical sube el agua y es aprovechada por otras especies con sistema radical más superficial. Esto absorbe, porque por ahí llega una napa freática donde la otra no llega. Absorbe agua, pero como arriba que está tan seco, el agua sale de la raíz hacia el suelo. Hace como un... En el horizonte superficial es que primero se va a secar por la evapotranspiración, donde primero se aprovecha toda el agua y se va a ir secando. Esta otra planta que encuentra agua en zonas más profundas puede seguir absorbiendo, entonces esa planta, después cuando lleguen por ahí a ecofisiología, que se habla de esto, tiene un mecanismo que se escapa al estrés. Ella ni siquiera por ahí siente que hay estrés, porque sigue encontrando agua, entonces no se llega a estresar, como que le escapa al estrés porque llega a donde hay agua profunda y aprovecha, no sufre, no se expone a potenciales tan negativos porque sigue absorbiendo agua. Si el suelo está seco, la especie con raíces más superficiales sí va a empezar a sufrir porque ya no puede absorber más agua. Entonces, si está muy seco este horizonte, estas plantas con raíces más profundas pueden llegar a ceder porque tienen un potencial más positivo, digamos, más alto, no positivo, más alto, en
en la raíz tiene ese suelo seco. Entonces puede salir el agua por diferencia de potencial. Eso, digamos, se estudió en algunas especies, no se estudió el ascenso hidráulico en todas, digamos, en algunos casos con algunas leñosas está estudiado. Y podría ocurrir en cualquier momento mientras la raíz esté absorbiendo agua. El agua está en la raíz, en la superficie. Por diferencia de potenciales. Por eso está muy seco y la raíz absorbió agua, entonces tiene como un potencial más alto que el del suelo que se mueve. Digamos, es algo pasivo, físico. Y la casa infernal tiene raíces bastante profundas, pero siempre vos tenés que considerar un montón de factores, porque puede ser también, ahí no va a haber solo competencia por agua, va a haber competencia por nutrientes y por luz. Entonces, digamos, que considerar varias cosas. Después, acá un compañero dice que vio plantas de limón que están cerca de una acacia que son más chicas que el resto. Por eso les digo que pues no es solo competencia por agua, sino también hay competencia con nutrientes y con luz, por la luz. Así que digamos son varios los factores. Cuando las plantas están creciendo cercanas, hay una competición a distintos niveles. Entonces habría que ver cuál es el factor que más está afectando el crecimiento de las plantas de limón en este caso. Por eso, más adelante vamos a ver cómo en la leche en general la germinación es una fase que ya desde la dispersión de las semillas es algo importante en general para evitar la competencia ya con la planta madre y separarlas en el espacio y también una separación en el tiempo donde no todas van a germinar al mismo momento. Y es algo que está muy controlado, donde la semilla, vamos a ver, tiene mecanismos para percibir además las condiciones de luz en las que se encuentran, porque tienen fotorreceptores que indican si están en la sombra, en profundidad o expuestas a la luz del sol. Dependiendo de las especies, algunas responden a esto y directamente no germinan si están en la sombra o en profundidad. En general esas son las semillas más chicas. Entonces se asegura, como tienen pocas reservas, se aseguran de germinar solamente cuando están cerca de la superficie y sus pocas reservas le van a alcanzar para llegar a exponer sus cotiledones al sol y ahí hacerse autótrofos. Esto vamos a ver más adelante, pero digamos, todos esos procesos, la germinación es fundamental. ¿Dónde va a ocurrir? Porque después la planta no se puede mover. Entonces está regulado el dónde y el cuándo para evitar esa competencia con otros individuos, ya sea por luz, agua o nutrientes. ¿Está? Esto vemos. Esto se llama ascenso hidráulico. Es entre la planta que absorbió a gran profundidad y el suelo. El suelo está mucho más seco, entonces la planta cede agua al suelo. Y como cede agua, hay otras especies que están creciendo ahí alrededor que van a aprovechar. Eso no van a encontrar en los libros de fisiología que tengan en exposición, pero aparece en uno que se llama, es como fisiología ecológica. Por eso considera más a nivel de ecosistema, donde hay varias especies creciendo juntas. Tiene algunas cosas interesantes el libro, otras están medio complicaditas, por eso, digamos, saco solo algún tema de
Sí, me pudiera dar una nota. Esta planta dependa porque puede ser que sea porque el agua que está en ella va a salir. en general, sí, en esa misma planta va a tener una tensión elevada porque está transpirando mucho, el agua va a ascender. Va a digamos, no es un riesgo para su supervivencia, porque si la tensión es alta, el agua va hacia arriba. Ahora, cuando no haya tanta transpiración o exceda lo que se absorbe a lo que se transpira, puede cederlo al suelo. Otra característica que vamos a ver también cuando veamos absorción de nutrientes es una asociación que hay entre plantas y algunas especies de hongos que se llaman micorrizas. Estas micorrizas, ustedes después en fitopatología van a ver más las estructuras de los hongos, pero digamos, los hongos de estas especies, bueno, están constituidos, son como filamentos que se llaman hipas, y son como si fuesen raicitas, pero son estructuras del hongo. Entonces, lo que hacen estos hongos al asociarse con las raíces es que la raíz les da algunos compuestos orgánicos que necesita el hongo para crecer, y el hongo favorece la absorción de agua y nutrientes. Estas especies no invaden a las células, sino que quedan externas, digamos que entran al tejido, pero pasan por fuera, no atraviesan la membrana plasmática. Entonces no afectan al funcionamiento de la célula de su huésped, porque si no sería perjudicial para la planta. Sino que lo que hacen es asociarse directamente, pueden ser más externas, ingresar. Y lo que se ve es algo así. Esta es una plántula de pino, que es una especie típica que presenta micorrizas, y todas estas que ven acá son las hipas del hongo. Las raíces de la planta ocupan un espacio más reducido, pero el hongo asociado explora mayor volumen de suelo, entonces puede facilitar la absorción de agua y, como vamos a ver en las clases siguientes, también la absorción de nutrientes. Hay muchas especies que tienen esta asociación de micorrítica con hongos. Y dentro de los factores externos tenemos, por un lado, la temperatura del suelo. Vamos a considerar acá que va a tener un efecto sobre el funcionamiento de la raíz. En general, con temperaturas más altas, esa raíz tiene un metabolismo más activo, pero si bajan, puede llegar a reducirse. Por un lado, el crecimiento, que es uno de los procesos en la planta que depende mucho de la temperatura. Entonces, si la temperatura baja con respecto a la óptima para esa especie, va a variar obviamente con la especie que consideremos, se reduce el crecimiento de las raíces. Por otro lado, a menor temperatura va a aumentar la viscosidad del agua, entonces el movimiento del agua también desde el suelo hacia la raíz y dentro de la planta se va a ver reducido. Y finalmente, esas raíces que están a una temperatura inferior a la óptima van a tener un metabolismo más reducido, se va a reducir, digamos, el proceso metabólico que se va a reducir es la respiración de esas raíces. La respiración, ustedes ya saben, después repasamos, que va a ser necesaria para producción de compuestos intermediarios, para síntesis de nuevas moléculas en las raíces que están en crecimiento, y también producción de energía. Entonces, a menor temperatura tienen un menor metabolismo, y también va a disminuir la capacidad de esa raíz de absorber agua. ¿Por qué? Porque, bueno, si las temperaturas se hacen muy bajas, también recuerden que la acidez de las membranas se reduce, entonces se dificulta también ese movimiento de agua a través de las membranas, reduciéndose la absorción de agua.
Acá no sé por qué cambia. Voy a ponerle con otras letras. ¿No? Y eso se me pone en esta computadora. Bueno, la aireación del suelo también es importante. Así como recién habíamos dicho que las raíces necesitan respirar con toda la planta, están respirando todo el tiempo. Para que haya crecimiento, digamos, los órganos con el activo crecimiento, también es muy activa la respiración. Si en el suelo no hay una buena aireación, esas raíces no van a estar respirando y se van a ver afectadas, digamos, su funcionamiento a distintos niveles. Esto puede ser un problema con las especies que no toleren el anegamiento o la inundación. Dentro de los cultivos, la que va a soportar bien es el arroz, pero hay otros que van a sufrir en mayor medida cuando se expongan a un suelo anegado donde todos los poros estén saturados con agua. Entonces, una de las cosas que se ve perjudicada es la respiración. Ustedes necesitan respiración de la raíz para el mantenimiento de las funciones de la membrana. Las membranas tienen que estar constantemente, digamos, demandan energía en el sentido de que tienen que ser mantenidas sanas para que estén funcionando. Entonces, al frenarse la respiración, cesa esa producción de energía y el funcionamiento de la raíz se va a ver afectado. Ahora, la diferencia entre especies que toleren o no estas condiciones puede estar dada por la capacidad que tenga esa especie de modificar su anatomía, como por ejemplo si forman aerénquimas. ¿Qué pasa? ¿Qué era el aerénquima? Es un tejido como Con aire. con abundante espacio intercelular. Entonces, si la raíz está en el agua, pero esa especie puede formar aerénquima, ¿de dónde va a llegar el aire? No. ¿De la parte aérea? Sí. Sí tenemos, entonces, una planta que se llovió, se inundó el suelo y quedó ahí 2 días. En las raíces que tienen capacidad de responder a este estrés, porque están todos los poros saturados, se frena la respiración, no encuentran oxígeno. Pero las especies que pueden responder a este estrés, se forma aerénquima y lo que hace es que de la raíz del agua ya el oxígeno difunde muy lentamente dentro del agua. La difusión es 10.000 veces menor que en el aire, entonces no va a llegar del oxígeno disuelto en el agua, sino que llega del oxígeno de la parte aérea que no esté inundada, se conduce a través de todos los espacios intercelulares de la aerénquima y se forme y llega hasta el ápice de la raíz que necesita oxígeno para crecer porque necesita respirar activamente para crecer. Entonces, si no llega oxígeno, esa raíz no crece, va a gastar su energía y se va a morir. Si se forma aerénquima, lo que permite que siga llegando oxígeno de la parte que no está inundada hacia ese ápice de la raíz y siga creciendo. Otra característica que diferencia a las especies que puedan soportar esto son los ajustes fisiológicos que pueda tener. Es decir, los que ustedes saben, si no tienen respiración, en general hay tendencia a que ocurra fermentación. Pero en algunas especies lo que tienden a hacer es a reducir tanto el metabolismo, no solo se frena la producción de ATP porque no hay oxígeno, pero frenan también todo el resto de actividades metabólicas de la célula, entonces quedan como en quiesencia hasta gastando poca energía hasta el momento que se restituyen las condiciones de aireación en el suelo. Y también puede variar entre especies la capacidad que tengan de
soportar las variaciones en las condiciones del suelo. Recuerden que eso van a ver también en la edafología. En suelos reducidos varía la disponibilidad de algunos nutrientes, sobre todo de muchos micronutrientes, y algunos pueden llegar a niveles tóxicos. Entonces también depende de la capacidad de la especie de soportar estas variaciones en el suelo. Nosotros en el laboratorio trabajamos, acá te hago la propaganda, nosotros trabajamos con las respuestas de las plantas a la inundación. Y trabajamos con plantas de tomate porque son, aparte de la importancia económica, son una especie modelo hortícola. Ya está todo el genoma secuenciado, entonces hay muchos mutantes, es una planta fácil de manejar. Trabajamos en la fase vegetativa. Y nosotros fuimos estudiando qué le pasa cuando el suelo se inunda, cuando no hay más oxígeno, cómo responde la planta. Y nosotros le inundamos no solo el anegamiento del suelo, sino que le ponemos también agua por encima del perfil, cubriendo, llegando hasta el primer nudo de la planta de tomate. Y nosotros ahí fuimos analizando a ver qué le pasaba por fuera y por dentro. Entonces lo que se ve claramente esto, que la raíz que ya tenía la planta, que no tenía erénquima porque estaba creciendo en un suelo aireado, esa raíz original muere. Eso sería fatal para una planta y es un problema para las plantas que no se pueden adaptar a los cambios en el ambiente porque termina muriendo la planta a consecuencia de la inundación. Pero ¿qué hace la planta de tomate? A los 3 días empieza a producir un nuevo sistema de raíces a partir de la parte del tallo que está inundada. Entonces, aunque mueran las raíces que ya estaban presentes, tiene un nuevo sistema de raíces que se llaman adventicias, porque salen de otra parte que no es una raíz, y reemplazan a las que se murieron. Entonces, por un lado, soluciona el problema de las raíces de esa forma, produciendo un nuevo sistema de raíces. Lo otro que vimos es que ese tallo sumergido forma erénquima. Entonces favorece el intercambio gaseoso de la parte de la planta que está por encima del agua hasta los tejidos que están abajo. Difunde más fácilmente el aire por esos espacios intercelulares más grandes que se forman por células que mueren. Vimos también que le pasa a la fotosíntesis. Esta otra cosa le voy a contar más adelante, cuando puedan aprovechar más, porque, digamos, todas estas respuestas se deben principalmente a una hormona que se produce en condiciones de inundación, que es el etileno, y es responsable de un montón de estas respuestas. Es que esto lo voy a ir completando. Sí, se está grabando. Se está grabando. Entonces, digamos, vamos a ir completando la respuesta de cómo una planta soporta esto a medida que vayamos avanzando. Pero por ahora les cuento lo que pasa con las raíces, cómo soluciona este exceso de agua. Algunas se mueren sin erénquima cuando dejan de respirar, pero produce raíces nuevas y hay erénquima que conduce el aire. Entonces, las plantas tienen también esa capacidad de responder al ambiente, a las variaciones en el ambiente de que están creciendo. Dependen de eso para vivir, porque si no una lluvia que dure unos días sería fatal para casi todas las plantas con las que trabajamos. Después les voy a contar lo que pasa a nivel de parte aérea. Y digamos, acá ya les voy a contar otra cosa, aunque después volvamos a respiración. Pero digamos, para que vean que a veces cuando ustedes, digamos, tienen que tener la mente abierta cuando trabajen con sus plantas, a lo que sea que se dediquen, porque a veces las respuestas que tengan las plantas son seres vivos y no siempre hacen lo que ustedes esperan que hagan. A veces ustedes dicen, acá va a pasar esto y no. Entonces nosotros lo que hicimos, bueno, vamos a medir, tenemos un sensor de oxígeno, que es como una agujita, que ustedes pueden pinchar el tejido y les dice la concentración de oxígeno que hay dentro del tallo, por ejemplo. Entonces compramos esto y dijimos, bueno, vamos a medir a ver qué pasa. Vimos que, de hecho, cuando
la planta forma erénquima, se restituye prácticamente el nivel de oxígeno. Es decir, vimos que funcionaba realmente la erénquima porque le llegaba oxígeno a ese tallo, aunque esté bajo agua, adentro tenía un nivel de oxígeno normal que le permitía funcionar. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver entonces qué pasa con la respiración, tiene que ser igual que la del control, entonces que las plantas que no estén inundadas. Pero para nuestra sorpresa, lo que vimos es que esas plantas inundadas estaban respirando más que las plantas que no estaban inundadas. Y eso repetimos 50 veces porque decíamos, no es posible. Pero es realmente lo que está ocurriendo porque por un lado tienen un nivel de oxígeno como la planta de control, pero por otro lado, y esto vamos a completar después con traslado de sustancias orgánicas, con otro tema, a esa parte inundada de la planta le está llegando más sacarosa. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los sustratos que se respiran, que se pueden respirar en una planta? ¿Qué es lo que respira una planta? Esto es de química orgánica. Cuando vieron respiración. ¿Qué es lo que se degrada? La glucosa. Principalmente los azúcares. ¿Sí? Entonces, como a ese tejido le estaba llegando más azúcares, la respiración se ve estimulada porque tiene más reactivo. Está llegando más reactivo, entonces se acelera también la respiración porque tiene igual oxígeno y mucho azúcar para respirar. Igual esto después vamos a ir completando por ahí con otros temas. ¿La que qué? ¿Pero cuál es la pregunta? Cuando tienen mayor sustrato, entonces ocurre, digamos, todas las etapas de la respiración se ven, estuvimos analizando y vimos que era todo activo, y uno de los indicadores que a ustedes les dice si esta planta está respirando bien o no, es la relación entre ATP y ADP. En la respiración se produce ATP, por digamos, la fase final ya de fosforilación oxidativa. Y acá lo que vimos es que cuando miden ATP con respecto al ADP, que aumentaba el ATP, es decir, realmente estaba ocurriendo toda la respiración y se llegaba a mayor producción de energía. Entonces esa planta estaba bien. Entonces esto, digamos, cuando ustedes trabajen, por ahí no descarten o no asuman que sus plantas van a responder de una cierta manera o que algo está ocurriendo, sino por ahí si tienen la posibilidad, es bueno que estudien, que midan, que se aseguren de lo que esté pasando, porque a nosotros jamás se nos hubiese ocurrido que un tejido bajo agua puede estar respirando más que uno que esté en la atmósfera normal. Entonces, por ahí las plantas les pueden sorprender con las respuestas, tienen que tener la mente abierta y buscar el porqué. Pero bueno, eso acá me derivé. Pero después podemos, por ahí capaz les traiga otro ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo? Esto todo en tomate trabajamos. Ahora, llamada a la solidaridad, si alguien está acostumbrado, tiene padres o alguien que importe semillas, que nos dan una mano, estamos hace meses tratando de hacer entrar semillas de berenjena desde un centro de recursos genéticos en Taiwán. Son unas variedades que toleran muy bien a la inundación que encontramos. Son comerciales, pero toleran la inundación. Nos están mandando esas y de pimiento, también que sería más tolerante. Y ya pasó por SENASA, por INASE, despachante de aduana, escribano, con firma del decano, y todavía no podemos lograr que nos den las semillas. Es dificilísimo hacer entrar material biológico. Ahora van a estar bloqueadas con otro trámite.
Pero digamos que la idea es, cuando llegue esto, también estudiar con berenjena, porque la berenjena se usa en algunos lugares como pie para injerto de tomate, porque tolera muy bien a la inundación. Entonces queríamos hacer un estudio con esto. Hay una chica que estaría empezando ahora la maestría con ese tema. Y el pimiento también de curioso por ahí para una tesina, para ver cómo responde, qué mecanismo tiene para aguantar el exceso de agua. La respiración la medimos con este sensor de oxígeno. Lo que se hace es tomar esto podemos ver en la respiración, les puedo traer las imágenes. Ustedes toman el tejido y lo colocan en unos frasquitos herméticos. Se espera un cierto tiempo, una temperatura constante, y después lo que se hace es la lectura de cuánto oxígeno había al iniciar la incubación y después ponerle de 2 horas en las que el tejido está encerrado ahí. Y se ve que el nivel de oxígeno baja de acuerdo a la intensidad de respiración de ese órgano. Se pone una cantidad tal que no, el oxígeno que haya adentro no sea limitante. Trabaja con pedacitos de tallo chiquitos, o raíces, o con hojas, con el órgano que se quiere estudiar. Hay otros instrumentos que les miden el dióxido de carbono que se libera. Entonces también, digamos, otra medida de la intensidad de transpiración, de respiración de ese órgano. ¿Está? Sí. Bueno, otras características del suelo que van a afectar son, obviamente, el gradiente de potencial hídrico que tengamos entre el suelo y la raíz, el tipo de suelo, esto van a ver todo en edafología, si, digamos, si predomina, qué fracción predomine de arena, limo, arcilla, eso deben estar viendo la textura del suelo, porque va a determinar el tipo de poros que tenga. Si es arenoso, tiende a perderse el agua por gravedad. Si es muy arcilloso, tiende a retener muy fuertemente el agua y puede haber menos que sea aprovechada. La estructura, que es cómo esas partículas se agrupan en el suelo. Y la estructura también va a determinar la calidad y la capacidad que tenga, el tamaño de poros, la capacidad que tenga ese suelo de retener agua, cuánta agua haya, el contenido hídrico del suelo, y la concentración de la solución del suelo. En general, la concentración es baja, de modo que no representa un problema, pero en suelo salino, ese potencial osmótico se puede hacer tan negativo que dificulta la absorción de agua por parte de la raíz. Ay, cuánto miedo. Que esté muy seco o que tenga muchas sales dificulta que la raíz la absorba. Cuanto mayor sea el gradiente entre solución del suelo y raíz, es decir, cuanto la raíz más negativa sea con respecto al suelo, con más facilidad va a absorber. Por eso habíamos hablado algo, y después, bueno, ahora lo volvemos a ver, de que uno de los mecanismos que tienen las raíces para seguir la planta, para seguir absorbiendo agua, era acumular solutos en algo que se llama osmorregulación. Entonces baja su potencial hídrico y mantiene ese gradiente con respecto a un suelo que se está secando. ¿Está? Bueno. Y además, digamos, por estar todo conectado dentro de la planta, esa absorción va a estar relacionada con todos los factores que afecten a la transpiración, porque cuanto más intensa sea la transpiración, mientras haya agua disponible, mayor va a ser la absorción de agua del suelo. Hasta que, si el agua del suelo se vuelve más escasa, no se puede recuperar la planta, cierre los estomas y ahí sí reduce la transpiración y frena su deshidratación. ¿Está? No. Con esto terminamos. Obviamente yo les saco de mis preferidos, pero ya les dije,
Ustedes pueden sacar cualquiera. Salisbury es otro libro más viejito, pero que están bien, todos los temas bastante bien explicados. Está largo, pero está largo porque les explica a veces de dónde sale cada cosa, pero también es otro que me gusta mucho. Y con eso terminaríamos este tema 4. Y queda el tema 5, que les estoy por hacer una modificación ahí. Ok. No sé si hacemos, tema 1:30. Hacemos 5 minutitos, pero 5. Y seguimos con la primera parte de la unidad 5, que también es de agua. O sea, la última, les prometo. Y vamos a ver esa primera parte, porque la otra, donde vemos más el estrés hídrico, la quiero ir viendo a medida que vemos los otros temas. Entonces, en 5 minutos nos encontramos. Bueno, igual no hay ningún concepto ahí. Hola. No. Mapas como este hay muchos donde se estima cómo será la disponibilidad de agua en el futuro, por ejemplo, hasta en 2050 con respecto a las décadas del 60, 90. Entonces, en regiones donde va a haber menos disponibilidad de agua, otras donde va a haber un exceso de agua. Y el desafío es tener cultivos que puedan soportar lo que les toque ese año en el que se sembraron, que puede ser un año con exceso de agua o con falta de agua. En este también tienen la relación de lo que se consume con respecto a los aportes. Hay otros, por ejemplo, de las Naciones Unidas, con la extracción de agua con respecto al total de agua disponible. En este tienen los meses en los que va a faltar agua. En este tienen discriminado como por uso del agua, y ven en verde el consumo de la agricultura, por ejemplo, en los distintos lugares, y ven que la agricultura es algo que requiere de agua. Entonces, el estado hídrico, la condición en que se encuentre una planta, va a depender de cuánta agua pierda por transpiración con respecto al agua que pueda absorber del suelo. Cuando nosotros tengamos más transpiración en general, mientras haya agua disponible, vamos a tener mayor absorción. Pero si llega a ser, si se ve impedida esa absorción porque empieza a escasear agua en el suelo, vamos a llegar a tener un efecto sobre la transpiración que se va a reducir. ¿Por qué? Porque si la hoja se deshidrata, parte se reduce ese gradiente entre hoja y aire, y sobre todo porque aumenta la resistencia estomática. Si la planta percibe poca disponibilidad de agua en el suelo, si no puede recuperar el agua, pierde por transpiración, el principal mecanismo que existe es el cierre estomático, que impide que esa planta se deshidrate. Entonces es algo que ocurre rápidamente en respuesta a variaciones en la disponibilidad de agua. ¿Qué es lo que vemos cuando una planta transpira más de lo que absorbe? El principal síntoma que asociamos es la marchitez de las hojas. Ahora, esta marchitez tiene distintos grados y vamos a ir viendo cómo se generan cada uno de ellos. Ahora, tienen que tener en cuenta que nosotros podemos ver hojas marchitas en general en plantas más herbáceas o con hojas más blandas, pero en caso de hojas más coriáceas, no van a ver una planta marchita hasta que el estrés sea altísimo. Entonces tienen que tener mecanismos para ver si a esa planta ya le está faltando agua o no.
Vamos a ver el crecimiento, que es lo principal, eso es lo que quiero destacar, ¿no? Ya vamos a llegar a eso. Entonces, lo que ustedes necesitan es tener la capacidad de determinar cómo está esa planta con respecto a su disponibilidad de agua antes de que tengan un síntoma muy marcado. Si tienen un cultivo y ya empieza a perder hojas porque está muy estresado, es como ya medio tarde para reaccionar, van a tener un efecto porque están reduciendo áreas foliares y reduciendo superficie de captación de radiación. Entonces, es necesario tener, medir, tener la forma de determinar si esa planta está bien abastecida o no de agua. Para decidir, sobre todo, cuándo es necesario regar. Porque el agua es un bien escaso en muchos lugares y, digamos, esa decisión tiene que ser precisa, darla cuando la planta la necesita. Hay distintas formas de determinarlo. Vamos a ir viendo cada una. Tenemos desde determinar el potencial agua, contenido relativo de agua, porcentaje de agua y una técnica un poco más indirecta también, que es el espesor del agua. Otro tipo de medida indirecta es la apertura estomática, porque recuerden, si la planta no puede recuperar lo que pierde, en general tiene este mecanismo de cerrar los estomas. Entonces, a ustedes les indicaría que a la planta le está faltando agua. ¿Cómo? Ahora ya vemos agua. Entonces, el potencial hídrico es, digamos, la medida más precisa que a ustedes les va a determinar cómo está. De los métodos que ya vimos, densimétrico, gravimétrico, refractométrico, estos los van a hacer, digamos, son más primitivos, que se pueden hacer, digamos, tienen bajo costo, pero no son muy prácticos si tienen que hacer esta determinación a campo. Lo mismo el ciclómetro, la sonda de presión, son más bien instrumentos con los que van a trabajar en laboratorio. Lo que ustedes van a emplear a campo para determinar el potencial hídrico, al menos en este momento lo que se usa es la bomba de Schollander o la cámara de presión, ¿sí? Ese es el instrumento que van a usar para determinar el potencial hídrico en una planta. Esto recuerden, porque después cuando llegan al examen, el único método que conocen es el densimétrico, que es el del trabajo práctico. Pero lo importante es que recuerden este método, porque es el que ustedes van a usar a campo, si llegan a trabajar con cultivos extensivos. Yo les había puesto en la clase pasada el video donde les explican el funcionamiento, les muestran cómo funciona la cámara, cómo se coloca la hoja, en qué momento hacen la lectura. Así que si quieren verlo así con una cámara real, pueden recurrir. El contenido relativo de agua es otra medida muy fácil, no necesitan ningún instrumental elaborado más que una balanza y una estufa. Y lo que les da es la cantidad de agua que tiene un tejido con respecto a la máxima cantidad de agua que puede tener. Entonces, la determinación es muy fácil. Es más adecuado cuando comparan tejidos que sean similares, es decir, que tengan la misma proporción entre el contenido de agua. Y la desventaja es que no es tan sensible como el potencial hídrico. Para determinarlo, lo único que tienen que hacer, ustedes toman el material, las hojas, y determinan el peso fresco, es decir, las pesan. En esas condiciones, como las sacan del campo, las pesan inmediatamente. Después a esas mismas hojas las colocan en un recipiente con agua
apoyadas ahí para que absorban la mayor cantidad de agua posible, para que estén bien turgentes, se secan rápidamente y se vuelven a pesar. Eso lo que les da es el peso fresco en turgencia, les da el máximo contenido de agua que pueden tener esas hojas. Después, esa misma hoja se coloca en estufas a peso constante para tener el peso seco. Entonces, al peso fresco le sacamos el peso seco y nos da el contenido de agua que tenía nuestra hoja en la planta campo. Y al peso en turgencia también le sacamos el peso seco y ahí nos da la máxima cantidad de agua que puede tener ese tejido. Entonces, esa proporción, ese contenido relativo de agua nos está diciendo cuánto tiene nuestro cultivo con respecto a la máxima disponibilidad de agua. Y ahí nos da una idea si está sufriendo un estrés o si está bien abastecido. Con esto ustedes pueden hacer, por ejemplo, curvas, hacen un riego y pueden ir midiendo el contenido relativo de agua después de varios días para ir viendo cómo varían sus cultivos y ustedes así conocen cómo es la disponibilidad de agua, cómo va variando en el tiempo a medida que el suelo se va secando, por ejemplo. La otra determinación es simplemente determinar la cantidad de agua con respecto al peso fresco, al peso seco, pero digamos nos da menos información. Se da simplemente la proporción de agua de este órgano, pero acá ya no le estamos refiriendo a la máxima cantidad que puede tener, entonces es muy fácil, pero les da menos información. Y el espesor de la hoja es también un método indirecto que se basa en el hecho de que una hoja más deshidratada va reduciendo su espesor porque va perdiendo turgencia. Entonces, ¿cómo se mide esa variación en el espesor? Digamos, una de las técnicas sería colocar un emisor de radiación en un lado de la lámina y un detector del otro, y cuanto más deshidratado esté este órgano y tenga menor espesor, mayor difusión, va a haber mayor lectura de las radiaciones al otro lado de la lámina. La ventaja que tiene es que no es destructivo, pero no es algo que se usa normalmente. Ahora, para la abertura estomática hay técnicas desde más sencillas y caseras hasta otras más específicas y más elaboradas. ¿Y por qué nos determina el estado hídrico? Porque una planta que esté sufriendo de déficit hídrico va a cerrar los estomas como una de sus primeras respuestas a la falta de humedad en el suelo. Eso es un mecanismo fundamental para la supervivencia de esta planta, porque si continuase a transpirar, perdería más agua de la que absorbe y se deshidrataría. Entonces, si nosotros medimos apertura estomática en momentos del día en que los estomas estarían normalmente abiertos, y encontramos que están cerrados, nos indica que nuestra planta está sufriendo un estrés hídrico. ¿Qué métodos existen? Existen métodos muy simples, como ahí la técnica de las impresiones, simplemente pincelar la lámina de la hoja con un barniz, que lo que normalmente se hace es usar la pintura de uña, se pincela la lámina, después se pone una película que se arranca y se mira en el microscopio. Esa pintura copia la superficie de la epidermis y penetra en los estomas. Entonces ustedes al sacarlo y mirar en el microscopio pueden ver la impresión que dejan los estomas si están abiertos o cerrados. Digamos, es la técnica más casera que funciona, porque los que lo hicieron dicen que se ve bien. Otras técnicas consiste en ver la velocidad con que se infiltra un fluido dentro de la lámina, o la resistencia que tiene o la resistencia que tiene la lámina al pasaje de aire, es decir,
o se hace vacío a un lado de la lámina, o se coloca aire a presión y se ve la resistencia que ofrece. Si los estomas están abiertos, se considera que el flujo de aire sería mayor que con estomas cerrados. Lo mismo, algo parecido es la resistencia a la difusión. Pero existen instrumentos, digamos, mucho más precisos para determinar esto, que son, por ejemplo, uno de los medidores de fotosíntesis, que ya les indica la absorción de dióxido de carbono, la transpiración, y ya les da una medida de apertura estomática. Entonces, con eso ya, si los estomas están abiertos, la planta se considera que está bien abastecida de agua. ¿Sí? Pasa más fácilmente cuando sea menor el espesor de la lámina. Toda esa parte, esas técnicas de infiltración y todo esto, están explicadas en el libro de Cibor y Montal Picasso, en el de Montal y más viejito. Se usan para apertura estomática en general. Se hace la medición con el LIGHTCOR, se llama el medidor de fotosíntesis, que les da absorción de dióxido de carbono, transpiración y apertura estomática, les da las medidas. Se usa eso. Es otro no. No, se les cuenta porque está en el programa y está en ese libro, pero digamos ahora lo que se usa son otros instrumentos. Se llama LIGHTCOR. LIGHTCOR. No se ve nada. Después se acercan, van a ver LIGHTCOR. 6400, creo que es uno de los más difundidos, pero ahora hay otros modelos. Ya vamos a ver cuando veamos fotosíntesis. O también, otra forma en que pueden ver esto es con el porómetro que yo les mostré, que es un medidor de transpiración. Si yo durante el día mido transpiración y veo que es bajísima, me está indicando que los estomas están cerrados y que esa planta está estresada, porque de día tiene que tener los estomas abiertos porque está fotosintetizando. Si los estomas están cerrados, si no transpiran, porque los estomas están cerrados. Si están cerrados es porque está estresada la planta. ¿Está? Vamos a terminar ahora con estos puntos. Los distintos niveles por los que atraviesa la planta cuando hay déficit hídrico. Entonces, decimos que hay un déficit hídrico cuando lo que transpira es mayor que lo que puede recuperar del suelo. Habíamos visto, cuando vimos el movimiento de los estomas, que en ciertos momentos del día la demanda atmosférica puede ser tan alta que supera la capacidad de absorción de la planta, entonces había un cierre parcial de estomas solo por las horas, durante las horas de mayor demanda, y después se volvía a abrir. Porque puede haber agua en el suelo en este caso, sino que la transpiración es tan alta que no alcanza a recuperarse con la misma velocidad, y entonces se produce un cierre parcial de estomas. Ese marchitamiento en el mediodía parcial es lo que se conoce como un marchitamiento incipiente. Se da el cierre de estomas. En algunos casos pueden no haber síntomas visibles de marchitamiento. En otras plantas, cuando es muy intensa la transpiración, pueden llegar a ver las hojas como un poco flácidas, pero se recuperan al disminuir la intensidad de la radiación en general, sin ningún problema, porque se puede dar cuando todavía hay agua disponible en el suelo. Entonces, en algunos casos sí, porque la demanda atmosférica es tan alta que transpira más rápido, está esa tendencia a la velocidad con que puede ingresar el agua al suelo, del suelo. Y entonces hay un cierre parcial, pero no es porque les falte agua en el suelo, sino porque
la variación entre transpiración y absorción es mayor la transpiración. Sí, es la hora de más demanda atmosférica, donde la temperatura es más alta, la humedad relativa es más baja, entonces la planta por diferencia tiende a transpirar más, se transpira tanto que el ingreso de agua tiene un límite, habíamos visto, porque el agua tiene que atravesar las membranas, digamos, lo que favorece son las acuaporinas, entonces, digamos, hay una cierta velocidad para el ingreso de agua, que si la transpiración es tan alta no alcanza a absorberse a la misma velocidad. Entonces, cuando hay mucha demanda, por ahí hay un cierre parcial de estoma por unas horas hasta que cesa un poco el calor, la radiación, entonces hay menor demanda y ahí ya se equilibra la transpiración con la absorción y ya se abren los estómagos. Es por eso, dura poco tiempo, me da al mediodía. ¿Cómo? No, depende de la especie, de las condiciones, no hay así como para el punto de marchitez permanente que en general tiene un valor más o menos parecido, aunque varía también dependiendo de la especie, pero ya no está determinado, depende mucho de las condiciones ambientales. Entonces, esa transpiración sigue más o menos lo que ocurre con el potencial de la hoja. Si nuestra hoja está perdiendo mucha agua, no alcanza a recuperar, baja su potencial hídrico, se cierran los estomas y la transpiración también se reduce hasta que el agua puede absorber a la misma velocidad con que se perdería por transpiración y los estomas se abren y aumenta de nuevo la transpiración. Recuerden que aunque la planta tenga los estomas cerrados, puede continuar una cierta pérdida de agua a través de la cutícula. Es mucho menor que la transpiración estomática, pero es algo que no se puede frenar, está ocurriendo. Es poco, pero la planta, aunque cierre los estomas, puede seguir perdiendo agua. Esto en general puede ocurrir en condiciones como les decía, más demanda atmosférica y se recuperan las plantas por la tarde cuando la demanda es menor. Pero en general los déficits hídricos que van a producir un efecto más negativo sobre la planta son los que llevan más días, en los que va disminuyendo la disponibilidad de agua en el suelo porque no hay aporte, el suelo se va secando y la planta se ve expuesta a estas condiciones durante un tiempo más prolongado. Ya hace varias décadas se estudió cómo va variando el potencial del suelo, de la raíz y de las hojas en una planta que está transpirando a medida que el suelo se va secando. Y lo que se obtuvo es algo parecido a esto que tenemos acá en este gráfico, donde tenemos en amarillo las horas del día, en negro las noches, lo que pasa por la noche. Entonces tenemos una planta está bien abastecida de agua, pero después cesa el aporte. Y tenemos cómo va variando el potencial del suelo, que se va haciendo cada vez ahí más negativo. Después tenemos en líneas punteadas cómo va variando el potencial de la raíz, que a medida que el suelo se va secando, también la raíz va bajando su potencial, y el potencial de las hojas. Fíjense que durante el día en que la planta está transpirando, el potencial de las hojas disminuye, pero por la noche que se cierran los estomas, se recupera el agua, bueno, hay transpiración, absorbe agua y esas hojas vuelven a estar surgiendo. En los días siguientes, también durante el día se pierde agua, por la noche se recupera. Y así sucesivamente hasta que llega un momento
en el que la planta ya no puede absorber más agua, no puede recuperarse, ni siquiera aunque se coloque en una cámara húmeda. O sea, por definición, el punto de marchitez permanente. Punto de marchitez permanente es cuando una planta ya no se puede recuperar, no puede seguir absorbiendo agua, aunque se coloque en una cámara húmeda. ¿Qué indica esa cámara húmeda? Es aunque se elimine la transpiración. Aunque esa planta deje de transpirar, ya no puede recuperarse, porque ya no tiene agua disponible en el suelo. Y eso va a llevar a la muerte de esa planta si no cesa ese estrés antes de que se desorganicen el protoplasma. Si no se riega, cuando se llega a este punto, la planta ya no puede absorber agua, no se recupera y va a morir. Este es el punto de marchitez permanente. Una vez que se atraviesa, son más o menos menos 15 atmósferas de tensión ya en el suelo, la planta ya no puede absorber agua y se llega a ese punto de marchitez permanente. O fíjense en unidades, son 1,5 megapascales, dependiendo de qué unidades estén trabajando. Acá sí, después tenemos otro. En este es otro, digamos, en este consideran que si estábamos llegando acá, llegamos acá a este punto donde la planta ya no puede absorber, cuando el suelo retiene la poca agua y le queda con mucha fuerza, el agua ya no puede ser aprovechada por la planta. Y si esto continúa, esa planta se muere. Pero si el suelo está tan, digamos, tiene tan poca agua, pero vos ahí intervenís antes de que se deshidrate completamente ese protoplasto, con un riego o con una lluvia, digamos, podría recuperarse el potencial hídrico de esa planta. Obviamente, acá estamos hablando de potencial hídrico, se recupera, absorbe agua, pero va a tener un efecto gravísimo, puede llegar a ser sobre la producción de esa planta, pues seguramente ya hubo defoliación, que estaba en floración, seguro que ya hubo aborto de flores, o hubo aborto de frutos, o frutos más chicos, seguramente, porque tiene la disponibilidad de agua tiene un impacto fundamental sobre el crecimiento. Entonces ya van a tener un impacto. No va a morir si riegan ahí, pero ya es tarde para llegar a tener el máximo rendimiento de esa planta. Digamos ahí, acabo de intervenir, este fue es un riego puntual. Ahí tu planta se va a recuperar, después va a depender de las condiciones, si tenés que volver a regar o no, digamos, varía con todo, con el tipo de suelo que tenga, porque si es muy arenoso va a depender poco, digamos, el riego va a depender en qué momento esté el vegetal, porque por ahí si ya está medio en la fase reproductiva al final, por ahí con un solo riego ya le alcanza. Después cuando ya están maduros los órganos, cuando se van deshidratando al final ya no importa, falte agua, entonces depende de todo el mundo. El punto de marchitez en general sí, es menos 15, menos 20 es el valor de tensión del agua del suelo que está retenida tan fuertemente que no puede ser aprovechado por una planta. A medida que el suelo se va secando, primero pierde el agua por el agua gravitatoria, que es la que está en los poros más grandes, que se pierde por gravedad. Después tienen poros de tamaños intermedios, que son el agua capilar, y es el agua que pueden aprovechar las plantas. Y después tienen el agua higroscópica, que es el que está retenido, adherido a los coloides con tanta fuerza que para la planta es casi imposible aprovecharla. Entonces, por ahí el suelo tiene un cierto contenido de agua, pero ya no está disponible para la planta. Estos potenciales tan negativos son los
con los que el suelo retiene el agua que una planta ya no puede aprovechar. Es un suelo seco ya. Pero antes de que lleguemos a este punto, tenemos lo que se conoce como marchitamiento temporario, que es ese signo macroscópico que nosotros ahí sí vemos, no es solo el cierre de estómago, a veces hay al mediodía que puede o no estar acompañado por esto, sino que acá en el marchitamiento temporario vemos un síntoma, tenemos la hoja más flácida. Como les decía, se ve bien en plantas herbáceas, pero en otras más coriáceas es más difícil de detectar. En esta situación todavía, por la noche, cuando cesa la transpiración, la planta todavía se puede recuperar, por eso es temporal. Ocurre durante el día, la noche se recupera. Si no se hace un aporte del agua al suelo, llegamos a este punto en que queda tan poca agua que la hoja no puede aprovecharla, la planta no puede aprovecharla y si no se riega o no llueve, se va a desorganizar ese protoplasto y el vegetal va a morir. Tiene una cierta capacidad de adaptarse, pero hasta un cierto límite. En el incipiente, en general está acompañado por un cierre de estómago, pero no siempre tenés un síntoma visible. En el temporario vos tenés visible. Al mediodía puede ser solo un cierre parcial de estómago, que vos ni te das cuenta porque cierra los estómagos, pero como no se deshidrató mucho, la hoja está, parece normal, solo que al tener los estómagos cerrados, no va a haber fotosíntesis, digamos, no va a haber fijación de carbono y no va a crecer tampoco, no va a acumular peso seco. Pero vos no ves nada. No está creciendo, no está acumulando peso seco, es grave también eso, pero se recupera. En cambio, en el temporario vos ves ya el síntoma, ves la hoja más flácida. Y ahí es probable también que tengas menor crecimiento de los órganos que se estén expandiendo en ese momento, porque si no tenés urgencia, no hay crecimiento, no hay expansión. Eso, acuérdense, lo primero que cesa cuando a la planta le empieza a faltar agua no es la fotosíntesis, sino es el crecimiento. Eso, fíjense en el cerebro porque nunca se acuerdan. Después vamos a ver, les voy a mostrar un gráfico. Basta que un poquitito, Ariel, el potencial hídrico de una hoja que se seque un poquito, lo primero que desaparece es el potencial de pared. Si no empuja el agua, el protoplasto, si no empuja la pared, la célula no se va a expandir con su máximo potencial y ese órgano que se esté formando en esas condiciones va a ser más chico. Lo primero que cesa es el crecimiento. Después recién se frena la fotosíntesis. Pero lo primero es el crecimiento. Entonces, nosotros teníamos nuestra hoja que primero cerraba sus estómagos al mediodía porque había mucha transpiración y no alcanzaba a absorber tan rápido. Si no regamos, después ya empezamos a ver la marchita durante el día, pero a la noche se recupera. Algo que se ve bien esto, digamos, con la alegría del hogar, es una planta que así que le falta por ahí un poquito de agua, transpira mucho y te la ven flácida, pero a la noche se recupera. A mí me pasa con las mías porque en casa de herrero a veces me olvido de regar mis plantas, vivo en el laboratorio pero no en mi casa y veo bien, estos se recuperan solas a la noche y va, mira, aguantan todavía. Entonces ahí empiezan a ver síntomas ya visibles, que van a tener un efecto. Si pasan los días y no riegan, ya la capacidad de soportar esa planta, de ajustarse, se ve superada y ni aunque eliminen la transpiración, eliminan la pérdida de agua, digamos, pero ya no alcanza a absorber más, el suelo está muy seco y ahí llegan al punto de marchitez permanente. Si no intervienen a tiempo, ahí directamente se muere el vegetal. Y acá vamos a dejar hoy de los periodos críticos. No les voy a decir mucho, ustedes habrán visto algo en la introducción y en agroclimatología, por ahí de los periodos críticos para distintos cultivos, que en general están relacionados con la fase reproductiva. Y después tenemos
los distintos procesos, cómo se ven afectados por el estrés hídrico. Pero esto, digamos, si les estaba pensando, si les doy ahora, es como una lista de cosas, de procesos que se ven afectados que ustedes todavía no vieron. Entonces, lo que vamos a hacer es, a medida que vayamos dando cada una de las clases, porque en todas hablamos del agua, vamos a ir haciendo como un cuadro, ustedes se van a ir haciendo un esquema de cómo la disponibilidad de agua va a afectar a cada una de ellas. Desde absorción de nutrientes, cuando veamos la unidad 7, fotosíntesis en la 8, respiración en la 9, traslado de sustancia orgánica en la 10, así sucesivamente vamos a ir completando con qué le pasa a la planta cuando le falta agua. ¿Estamos? Entonces, ¿alguna duda? Les repito, si hoy hay algún problema con el aula, no desesperen. Yo ahora les aviso ya porque entonces yo ahora tengo un turno médico y después me voy a controlar el aula, pero igual recibo, si mandan mensajes ahí dentro del aula, yo eso los recibo, los veo en el correo. Por cualquier cosa, si no funciona, se les va a dar más tiempo para mandar la asistencia, así que no desesperen si hay algo que no esté funcionando. ¿Está? Los cuestionarios, porque varios preguntaron, los cuestionarios son una autoevaluación para ustedes, la resolución del cuestionario es parte de la asistencia. Pero la nota, digamos, es algo cualitativo, no se va a promediar. Entonces, si les va mal, lo que les indica es que no entendieron el tema y tienen que volver a ver y les conviene hacerlo ya ahora para que no se les junte todo en el parcial. Y que puedan hacer las preguntas que necesitan. ¿Está? Entonces, nosotros hoy es viernes, nos vemos el miércoles. Vemos brevemente esto, vamos a ver qué procesos vamos a tener que ir considerando cuando veamos las próximas clases. Y vamos a empezar con la unidad 6. Esperemos terminar con esa, donde vamos a ver cuáles son los nutrientes esenciales para las plantas. ¿Y por qué son esenciales? ¿Estamos? Si no hay duda, voy a terminar. No se me olvide esto.